narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo. Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio. Una vez más, queridos amigos, llega hasta ustedes Vida de Santa Teresita de Lisieux. Capítulo 4. Primera comunión en el internado. Al hablar de las visitas a las carmelitas, recuerdo la primera, poco tiempo después de la entrada de Paulina. Olvidé de mencionarla más arriba, pero es un detalle que no debo omitir. Por la mañana, el día que debía ir al locutorio, reflexionando solita en la cama, pues era allí donde hacía mis más profundas oraciones, y todo lo contrario de la esposa de los cantares, allí encontraba a mi amado. Me preguntaba qué nombre tendría en el Carmelo. Sabía que había una hermana Teresa de Jesús. Sin embargo, mi hermoso nombre de Teresa no me podía ser quitado. De pronto pensé en el niño Jesús, a quien tanto quería, y me dije: oh, qué contenta estaría de llamarme Teresa del Niño Jesús. Nada dije en el locutorio del sueño que había soñado despierta, pero la buena madre María de Gonzaga, al preguntar a las hermanas qué nombre me darían, pensó en llamarme con el nombre que yo había soñado. Mi alegría fue grande y aquella feliz coincidencia de pensamientos me pareció una delicadeza de mi amado Niño Jesús. He olvidado también, madre, algunos detallecitos de mi infancia, anteriores a su entrada en el Carmelo. No le he hablado de mi gusto por las estampas y la lectura, y sin embargo, justamente a las hermosas estampas que usted me mostraba como premio, debo una de las alegrías más dulces y una de las más fuertes impresiones que me hayan incitado a la práctica de la virtud. Me pasaba las horas mirándolas. La florecilla del Divino Prisionero, por ejemplo, me decía tantas cosas que me abismaba, es decir, profundamente recogida. En ella, al ver el nombre de Paulina escrito al pie de la florcita, hubiese querido que también lo estuviese el de Teresa, y me ofrecía a Jesús para ser su florecilla. No sabía jugar, pero en cambio me gustaba mucho la lectura y me hubiera pasado la vida leyendo. Felizmente, tenía para guiarme ángeles de la tierra que me elegían libros que me divertían y al mismo tiempo alimentaban mi corazón y mi espíritu. Por otra parte, podía leer solo durante un tiempo limitado, lo que me era motivo de grandes sacrificios, porque frecuentemente tenía que interrumpir la lectura en la mitad del pasaje más cautivante. Este atractivo por la lectura duró hasta mi entrada en el Carmelo. Me sería imposible decir el número de libros que pasaron por mis manos, pero Dios nunca permitió que leyese uno solo capaz de hacerme daño. Es verdad que al leer ciertos relatos caballerescos no siempre percibía en el primer momento la realidad de la vida, pero bien pronto Dios me hacía comprender que la verdadera gloria es la que durará eternamente, y que para alcanzarla no es necesario realizar obras deslumbrantes, sino esconderse y practicar la virtud, de manera que la mano izquierda ignore lo que hace la derecha. Por eso, al leer los relatos de las hazañas patrióticas de las heroínas francesas, en especial de la venerable Juana de Arco, concebía un gran deseo de imitarlas. Me parecía sentir en mí
el mismo ardor que las animaba a ellas, la misma inspiración celestial. Recibí entonces una gracia que he considerado siempre como una de las más grandes de mi vida, ya que a esa edad no recibía luces, como ahora en que estoy inundada de ellas. Pensaba que había nacido para la gloria y buscaba el medio de llegar a ella. Y Dios me inspiró lo que acabo de escribir. También me hizo comprender que mi gloria propia no sería patente a los ojos de los mortales, que ella consistiría en llegar a ser una gran santa. Este deseo podría parecer temerario si se considera que débil e imperfecta era y cuánto lo soy todavía después de 7 años pasados en religión. Sin embargo, siempre siento la misma confianza audaz de llegar a ser una gran santa, pues no cuento con mis méritos, ya que no tengo ninguno, sino que espero en aquel que es la virtud, la santidad misma. Contentándose con mis débiles esfuerzos, Él mismo me elevará y cubriéndome con sus méritos infinitos, me hará santa. No pensaba entonces cuánto había que sufrir para llegar a la santidad. Dios no tardó en mostrármelo, enviándome las pruebas que he referido más arriba. Ahora tengo que reanudar mi relato en el punto en que lo dejé. 3 meses después de mi mejoría, papá nos llevó a Alençon. Era la primera vez que yo volvía allá. Grande fue mi alegría al volver a ver los lugares donde había transcurrido mi infancia, y sobre todo, al poder rezar sobre la tumba de mamá y pedirle que me protegiera siempre. Dios me ha concedido la gracia de conocer el mundo solo lo bastante para despreciarlo y alejarme de él. Podría decir que precisamente durante mi estadía en Alençon hice mi primera entrada en el mundo. A mi alrededor todo era alegría y felicidad. Era festejada, mimada, admirada. En una palabra, mi vida durante 15 días solo estuvo sembrada de flores. Confieso que la vida estaba para mí llena de encantos. La sabiduría tiene mucha razón cuando dice que el atractivo del mal oscurece el bien y el torbellino de la pasión altera una mente sin malicia. A los 10 años, el corazón se deja encandilar fácilmente. Por eso, considero una gran gracia no haber permanecido en Alençon. Los amigos que allí teníamos eran demasiado mundanos. Sabían por demás compaginar los goces de la tierra con el servicio de Dios. No pensaban suficientemente en la muerte. Y sin embargo, la muerte ha visitado a muchas personas que conocí jóvenes, ricas y felices. Me gusta volver con el pensamiento a los lugares encantadores donde ellas vivieron. Preguntarme dónde está ahora. ¿Qué provecho sacan de los castillos y de los parques donde las vi gozar de las comodidades de la vida? Y veo que todo es vanidad y aflicción de espíritu bajo el sol. Que el único bien es amar a Dios con todo el corazón, ser acá en la tierra pobres de espíritu. Quizá Jesús quiso mostrarme el mundo antes de la primera visita que habría de hacerme a fin de que yo escogiese libremente el camino que le prometería seguir. La época de mi primera comunión ha quedado grabada en mi corazón como un recuerdo sin nubes. Me parece que no hubiera podido estar mejor dispuesta de lo que lo estuve, y además mis penas interiores se me fueron durante casi 1 año. Jesús me quería hacer gustar una alegría tan perfecta como fuese posible en este valle de lágrimas. ¿Se acuerda, madre querida, del encantador librito que usted me había hecho 3 meses antes de mi primera comunión? Él me ayudó a preparar mi corazón de una manera continua y rápida, pues
Si bien lo venía preparando desde hacía tiempo, era necesario darle un nuevo impulso, llenarlo de flores nuevas a fin de que Jesús pudiera tener gusto en reposar en él. Cada día hacía gran número de prácticas que formaban otras tantas flores hacia un número de aspiraciones mucho mayor aún del que usted había escrito en mi librito para cada día. Y esos actos de amor formaban los pimpollos de las flores. Cada semana me escribía usted una linda cartita que me llenaba el alma de pensamientos profundos y me ayudaba a practicar la virtud. Era un consuelo para esta hijita que hacía el sacrificio tan grande de aceptar no ser preparada cada tarde en sus rodillas como lo había sido su querida Celina. María reemplazaba a Paulina. Me sentaba sobre sus rodillas y allí escuchaba yo ávidamente lo que me decía. Me parece que todo su corazón, tan grande, tan generoso, se volcaba en el mío. Como los guerreros ilustres enseñan a sus hijos el arte de las armas, así me hablaba ella de los combates de la vida, de la palma de los vencedores. Me hablaba también de las riquezas inmortales que es fácil acumular cada día, de la desdicha de pasar de largo sin querer tomarse el trabajo de estirar la mano para tomarlas. Luego me indicaba cómo ser santa por la fidelidad a las más pequeñas cosas. Me regaló la hojita titulada El renunciamiento, que yo meditaba con fruición. Qué elocuente era mi querida madrina. Me hubiera gustado no ser yo la única en escuchar sus profundas enseñanzas. Me sentía tan conmovida que en mi ingenuidad creía que los mayores pecadores se habrían conmovido como yo y que dejando de lado sus riquezas perecederas hubieran querido ganar solo las del cielo. En esa época nadie me había enseñado aún cómo hacer oración. Sin embargo, tenía grandes deseos de saberlo, pero María, encontrándome bastante piadosa, solo me dejaba rezar. Cierto día, una de mis maestras de la abadía me preguntó qué hacía los días libres cuando estaba sola. Le respondí que me iba detrás de mi cama, en un espacio vacío que fácilmente quedaba cerrado por las cortinas, y que ahí pensaba. «Pero, ¿en qué piensas?», me dijo. «Pienso en Dios, en la vida, en la eternidad. En fin, pienso». La buena religiosa se rió mucho de mí. Tiempo después, gustaba de hacerme acordar del tiempo en que pensaba, y me preguntaba si todavía pensaba. Comprendo ahora que yo hacía oración sin saberlo, y que ya Dios me instruía secretamente. Los 3 meses de preparación pasaron velozmente. Muy pronto tuve que entrar de retiro y para eso tuve que hacerme pensionista interna y dormir en la abadía. No puedo expresar el dulce recuerdo que me ha dejado ese retiro. Verdaderamente, la dicha inefable de estos pocos días que pasé a la espera de Jesús me recompensaron ampliamente de lo mucho que había sufrido en el pensionado. No creo que se pueda experimentar esta alegría fuera de las comunidades religiosas. El número de niñas era reducido y resultaba fácil ocuparse de cada una en particular, y verdaderamente nuestras maestras nos prodigaron cuidados maternales. Se ocupaban de mí más que de las otras. Cada noche venía la primera maestra provista de su linternita a darme un beso con mucho cariño. Una noche, movida por su bondad, le dije que le iba a confiar un secreto, y sacando misteriosamente mi precioso librito de debajo de la almohada, se lo mostré con ojos radiantes de alegría. Por la mañana me parecía muy lindo
ver que todas las alumnas se levantaban en cuanto las despertaban y hacer lo mismo que ellas, pero no estaba acostumbrada a arreglarme sola. No estaba María para hacerme los rulos y tímidamente tenía que presentar mi peine a la maestra encargada del tocador. Ella reía al ver a una muchachita de 11 años que no sabía valerse sola, pero me peinaba aunque no tan suavemente como María. Sin embargo, no me atrevía a gritar, lo que ocurría a diario bajo la mano suave de mi madrina. Durante mi retiro, tuve la experiencia de ser una niña mimada y rodeada de atenciones como pocas en el mundo, sobre todo entre las niñas sin madre. Todos los días venían a verme María y Leonia junto con papá, que me llenaba de mimos, de manera que no sufrí por la privación de estar lejos de mi familia y nada vino a oscurecer el hermoso cielo de mi retiro. Escuchaba con mucha atención las instrucciones del padre Domán y hasta escribía su resumen. En cuanto a mis pensamientos, no quise escribir ninguno, diciendo que los recordaría muy bien, lo que en verdad fue así. Me proporcionaba gran alegría asistir a todos los oficios con las religiosas. Me destacaba entre todas mis compañeras por un gran crucifijo que Leonia me había dado y que llevaba atravesado en mi cinturón al modo de los misioneros. Ese crucifijo despertaba la envidia de las religiosas, que pensaban que quería imitar a mi hermana Carmelita. Por cierto que era hacia ella a quien se dirigían mis pensamientos. Sabía que mi Paulina estaba de retiro como yo, no para que Jesús se diese a ella, sino para darse ella a Jesús. Esta soledad pasada en la espera me era pues doblemente querida. Sor Inés de Jesús se preparaba a su profesión en el Carmelo el mismo día de la primera comunión de Teresa. Recuerdo que una mañana me habían enviado a la enfermería porque tosía mucho. Desde que había estado enferma, mis maestras me prestaban mucha atención. Por un ligero dolor de cabeza o si me veían más pálida que de costumbre, me enviaban a tomar aire o a descansar en la enfermería. Vi entrar a mi Celina querida, que había obtenido permiso de venir a verme, a pesar del retiro, para darme una estampa que me dio un gran gusto: la florecilla del divino prisionero. Qué dulce fue para mí recibir este recuerdo de manos de Celina. Cuántos pensamientos de amor me inspiró esa estampa. La víspera del gran día recibí por segunda vez la absolución. Mi confesión general me dejó una gran paz en el alma y Dios permitió que ni la más ligera nube viniese a turbarla. Por la tarde pedí perdón a toda la familia que vino a verme, pero pude expresarme solo por mis lágrimas. Estaba demasiado conmovida. Paulina no estaba presente. Sin embargo, con el corazón la sentía cerca mío. Me había enviado por medio de María una preciosa estampa que no me cansaba de admirar y de hacer que todo el mundo la admirase. Le había escrito al buen padre Pichón para encomendarme a sus oraciones, diciéndole que pronto sería carmelita y que entonces él sería mi director. En efecto, eso es lo que ocurrió 4 años más tarde, pues fue en el Carmelo donde le abrí mi alma. María me dio una carta de él. Verdaderamente estaba yo demasiado feliz. Todas las alegrías me llegaban juntas. Lo que más me gustó en su carta fue esta frase: mañana subiré al altar por ti y por tu Paulina. El 8 de mayo, Paulina y Teresa quedaron más íntimamente unidas, como fundidas en Jesús, que parecía inundarlas de sus gracias. Llegó por fin el más hermoso de los días. Qué recuerdos inefables
han dejado en mi alma los más pequeños detalles de esta jornada de cielo. El alegre despertar de la aurora, los besos respetuosos y tiernos de las maestras y las compañeras mayores, la gran habitación llena de copos de nieve con lo que se vestía a cada una de las niñas, y por sobre todo, la entrada en la capilla y el canto de la mañana. Oh santo altar por ángeles guardados. Pero no quiero entrar en detalles. Hay cosas que pierden su perfume en cuanto se las expone al aire. Hay pensamientos del alma que no pueden ser traducidos al lenguaje de la tierra sin perder su sentido íntimo y celestial. Son como esa piedrecita blanca que será dada al vencedor y sobre la cual está escrito un nombre que nadie conoce sino aquel que la recibe. Qué dulce fue el primer beso de Jesús a mi alma. Fue un beso de amor. Yo me sentía amada y decía: te amo, me doy a ti para siempre. No hubo peticiones ni luchas, ni sacrificios. Desde hacía mucho tiempo Jesús y la pobre Teresita se habían mirado y se habían comprendido. Ese día ya no era una mirada, sino una fusión. Ya no eran dos. Teresa había desaparecido como la gota de agua se pierde en el océano. Quedaba solo Jesús. Él era el dueño, el rey. ¿No le había pedido acaso Teresa que le quitara su libertad, pues su libertad le daba miedo? Se sentía tan débil, tan frágil, que se quería unir para siempre a la fuerza divina. Su gozo era demasiado grande, demasiado hondo para que pudiese contenerlo. Lágrimas deliciosas brotaron pronto con el asombro de sus compañeras, que después se preguntaban entre sí: ¿por qué ha llorado? ¿Le molestaría algo? No, debe ser porque no ve a su madre junto a ella, o a su hermana, que es Carmelita y a quien tanto quiere. No comprendían que al venir a mi corazón todo el gozo del cielo, este corazón desterrado no pudiera soportarlo sin derramar lágrimas. Oh no, la ausencia de mamá no me apenaba el día de mi primera comunión. ¿No estaba acaso el cielo en mi alma y mamá acaso no se encontraba allí desde hacía mucho? De modo que, al recibir la visita de Jesús, recibía también la de mi querida madre, que me bendecía regocijándose por mi felicidad. No lloraba la ausencia de Paulina. Indudablemente que hubiera estado feliz de tenerla a mi lado, pero desde hacía mucho tiempo había aceptado ese sacrificio. Ese día solo había alegría en mi corazón. Me unía con la que irrevocablemente se entregaba a aquel que se daba a mí con tanto amor. Por la tarde me tocó pronunciar el acto de consagración a la Santísima Virgen. Era muy justo que yo hablase en nombre de mis compañeras a mi Madre del Cielo, puesto que había sido privada desde tan pequeña de mi madre en la tierra. Le hablé y me consagré a ella de todo corazón, como una niña que se arroja entre los brazos de su madre y le pide que vele sobre ella. Me parece que la Santísima Virgen debe haber mirado a su florecilla y le ha de haber sonreído. ¿No había sido ella acaso quien la había curado con una sonrisa visible? ¿No había depositado ella en el cáliz de su florecilla a Jesús, la flor de los campos y el lirio de los valles? Por la tarde de ese hermoso día me volví a encontrar en el seno de mi familia en la tierra. Ya por la mañana, después de la misa, había abrazado a papá y a todos mis queridos parientes.
Pero entonces fue la verdadera reunión. Papá tomó de la mano a su reinecita y se dirigió al Carmelo. Vi a mi Paulina convertida en esposa de Jesús. La vi con su velo blanco como el mío y su corona de rosas. Mi alegría no tuvo mezcla de amargura. Esperaba reunirme con ella pronto y esperar junto con ella el cielo. No fui insensible a la fiesta de familia en la tarde del día de mi primera comunión. El hermoso reloj que me regaló mi rey me gustó muchísimo, pero mi alegría era tranquila y nada vino a turbar mi paz íntima. María me llevó consigo por la noche de este hermoso día, pues a los días más radiantes siguen las tinieblas, y solo el día de la primera, de la única, de la eterna comunión del cielo será sin ocaso. El día siguiente fue también un día hermoso, pero teñido de melancolía. Ni el lindo vestido que María me había comprado, ni todos los regalos que había recibido, me colmaban el corazón. Solo Jesús podía contentarme y suspiraba por la hora en que podía recibirlo por segunda vez. Alrededor de un mes después de mi primera comunión, me fui a confesar para la Ascensión y me atreví a pedir permiso para recibir la Santa Comunión. Contra toda esperanza, el sacerdote me lo permitió y tuve la dicha de acercarme a la Sagrada Mesa y arrodillarme entre papá y María. Qué dulce recuerdo he conservado de esta segunda visita de Jesús. Mis lágrimas corrieron otra vez con inefable dulzura. Me repetía a mí misma sin cesar estas palabras de San Pablo: no soy yo quien vivo, es Jesús quien vive en mí. En adelante, mi deseo de recibir a Dios se hizo cada vez mayor. Obtuve el permiso de comulgar en todas las fiestas principales. La víspera de esos días felices, María me sentaba por la tarde sobre sus rodillas y me preparaba como lo había hecho para mi primera comunión. Recuerdo que una vez me habló del sufrimiento y me dijo que probablemente yo no andaría por ese camino, sino que Dios me llevaría siempre en sus brazos como a un niño. Al día siguiente, después de la comunión, vinieron a mi mente las palabras de María. Sentí que en mi corazón nacía un gran deseo de sufrimiento y al mismo tiempo la seguridad íntima de que Jesús me reservaba muchas cruces. Me sentí inundada de consuelos tan grandes que los considero como una de las gracias más grandes de mi vida. El sufrimiento se convirtió en mi atractivo. Tenía para mí encantos que me cautivaban sin llegar a conocerlos bien. Hasta entonces había sufrido sin amar el sufrimiento. Desde ese día sentí por él verdadero amor. Sentí también el deseo de amar a Dios solo, de encontrar alegría solo en Él. Frecuentemente, durante mis comuniones repetía estas palabras de la imitación: oh Jesús, dulzura inefable, convierte en amargura para mí todo consuelo terrenal. Esta plegaria brotaba de mis labios sin esfuerzo, sin violencia. Me parecía repetirla no por mi propio querer, sino como una niña que repite las palabras que una persona amiga le inspira. Más tarde le contaré, madre querida, cómo quiso Jesús cumplir mi deseo, cómo fue siempre Él solo mi dulzura inefable. Si se lo contara ahora, me vería obligada a anticiparme al tiempo de mi vida de jovencita, y todavía me quedan muchos detalles para contarle sobre mi vida de niña. Poco después de mi primera comunión, entré nuevamente en retiro para mi confirmación. Teresa fue confirmada por Monseñor Hugonin, obispo de Bayeux,
el 14 de junio de 1884. Me había preparado muy cuidadosamente para recibir la visita del Espíritu Santo. No comprendía que no se prestara gran atención a la recepción de este sacramento de amor. Ordinariamente se hacía un solo día de retiro para la confirmación, pero como Monseñor no pudo venir en el día señalado, tuve el consuelo de tener 2 días de soledad. Para distraernos, nuestra maestra nos condujo al Monte Cassino, y allí recogí a manos llenas margaritas gigantes para la fiesta del Corpus. Qué gozosa estaba mi alma. Como los apóstoles, esperaba con alegría la visita del Espíritu Santo. Me regocijaba al pensar que pronto sería perfecta cristiana y sobre todo que tendría eternamente sobre mi frente la cruz misteriosa que el obispo traza al administrar el sacramento. Por fin llegó la hora feliz. No sentí un viento impetuoso en el momento del descenso del Espíritu Santo, sino más bien esa brisa ligera cuyo murmullo oyó el profeta Elías en el monte Horeb. Ese día recibí la fuerza de sufrir, pues pronto después comenzaría el martirio de mi alma. Mi querida Leonia fue mi madrina. Estaba tan emocionada que no pudo retener sus lágrimas durante toda la ceremonia. Recibió conmigo la Santa Comunión, pues tuve la dicha de unirme nuevamente a Jesús en ese hermoso día. Después de estas fiestas deliciosas e inolvidables, mi vida volvió a su cauce ordinario. Vale decir que tuve que volver a la vida de pupila, pues me resultaba tan penosa. En la época de mi primera comunión, me gustaba esa convivencia con niñas de mi edad, todas ellas de buena voluntad y que como yo habían hecho el propósito de practicar en serio la virtud. Pero ahora tenía que ponerme de nuevo en contacto con alumnas muy diferentes, disipadas, que no querían observar el reglamento y eso me afligía mucho. Era de carácter alegre, pero no sabía entregarme a los juegos de mi edad. Frecuentemente, durante los recreos, me apoyaba contra un árbol y contemplaba el espectáculo, dándome a serias reflexiones. Había inventado un juego que me gustaba: enterrar los pajaritos que encontrábamos muertos debajo de los árboles. Muchas de las alumnas quisieron ayudarme, de suerte que nuestro cementerio resultó muy lindo, plantado con árboles y flores proporcionados al tamaño de nuestras avecillas. También me gustaba contar cuentos que iba inventando a medida que se me iban ocurriendo. Mis compañeras me rodeaban con interés y a veces las alumnas mayores se agregaban al grupo de oyentes. El mismo cuento duraba varios días, porque me complacía en hacerlo cada vez más interesante a medida que veía la impresión que causaba y que se manifestaba en las caras de mis compañeras. Pero bien pronto la maestra me prohibió continuar con mi oficio de orador, pues quería vernos jugar y correr, y no discurrir. Retenía fácilmente el sentido de lo que aprendía, pero me costaba aprender al pie de la letra. Por eso, en el año que precedió a mi primera comunión, casi todos los días pedí permiso para estudiar el catecismo durante los recreos. Mis esfuerzos fueron coronados por el éxito y fui siempre la primera. Si por casualidad, por una sola palabra olvidada, perdía mi puesto, mi dolor estallaba en lágrimas amargas que el padre Domán no sabía cómo calmar. Estaba muy contento conmigo, no cuando lloraba, y me llamaba su doctorcito por causa de mi nombre de Teresa. Cierta vez, la alumna que me seguía no supo hacerle a su compañera la pregunta del catecismo. El padre Domán preguntó a las siguientes alumnas una por una, pero en vano
Entonces volvió a preguntarme a mí diciéndome qué iba a ver si yo merecía el primer puesto que ocupaba. En mi profunda humildad estaba esperando justamente eso. Me levanté muy segura y dije lo que se me preguntaba sin una sola falta, con gran asombro de todas. Después de mi primera comunión, mi celo por el catecismo continuó hasta que salí del colegio. Me iba muy bien en los estudios, casi siempre era la primera. Mis mayores éxitos eran historia y redacción. Todas mis maestras me consideraban una alumna muy inteligente. No así en casa de mi tío, donde me tenían por una pequeña ignorante, buena y suave, con buen juicio, pero incapaz y torpe. No me sorprende esta opinión que de mí tenían, y sin duda tienen todavía mi tío y mi tía, porque, como era muy tímida, casi no hablaba. Y cuando escribía mi letra de gato y mi ortografía, ni más ni menos que natural, no eran para entusiasmar a nadie. Las labores de costura, bordados y otras por el estilo, las hacía bien, en opinión de mis maestras. Pero la poca destreza con que tomaba en mis manos la labor justificaba la opinión poco favorable que tenían de mí. Considero esto como una gracia. Dios, queriendo que mi corazón fuera para Él solo, escuchaba desde entonces mi ruego, tornando en amargura los consuelos de la tierra, de la imitación de Cristo. Tanto más necesitaba de ello, cuanto que no hubiera sido insensible a las alabanzas. Frecuentemente se ponderaba en mi presencia la inteligencia de los otros, pero jamás la mía. Entonces saqué la conclusión de que no la tenía y me resigné a verme privada de ella. Mi corazón, sensible y amante, se hubiera fácilmente entregado si hubiese encontrado un corazón capaz de comprenderlo. Intenté ligar amistad con algunas niñitas de mi edad, sobre todo con 2 de ellas a quienes quería, y que por su parte también me querían en la medida en que eran capaces. Pero, ¡ay, qué estrecho y versátil es el corazón de las criaturas! Pronto me percaté de que mi cariño no era comprendido. Una de mis amigas había tenido que volver a su casa y regresó algunos meses más tarde. Durante su ausencia había pensado en ella, conservando con aprecio un anillito que me había regalado. Al ver nuevamente a mi compañera, mi alegría fue grande, pero solo obtuve una mirada de indiferencia. Vi que mi cariño no era comprendido y no mendigué un afecto que se me rehusaba. Sin embargo, Dios me ha dado un corazón tan fiel que cuando ha amado sinceramente, ama siempre. Por eso he continuado rezando por mi compañera y la amo todavía. Viendo que Celina se encariñaba con una de nuestras maestras, quise imitarla, pero no tuve éxito, porque no sabía congraciarme con las criaturas. Feliz ignorancia, cuántos males me ha evitado. Cuánto le agradezco a Jesús que me haya hecho encontrar solo amargura en las amistades de la tierra. Con un corazón como el mío, me hubiera dejado prender y cortar las alas, y entonces, ¿cómo hubiera podido volar y descansar? Narraciones de vida de santos y santas, el inspirador ejemplo a seguir para el combate católico de hoy. Le invitamos a conservar la doctrina católica y la verdad depositada por nuestro Señor Jesucristo.
Somos Convicción Radio, auténtico catolicismo, por la gloria de Dios y la salvación de las almas. Convicción Radio.